Muy buenas a todos, nueva partida de esta super semifinal que ocurrió en el día de ayer. Ya trajimos dos partidas, sabemos cuál fue el resultado y esta correspondía precisamente a la tercera del primer bloque, 5 minutos más un segundo. Nakamura empezó sufriendo ya que las dos primeras las había ganado Maxim Vasiliev y llevaba las piezas blancas, caballo C3 ya en la posición, a lo que bueno, pues Maxim Vasiliev responde con D5, ganando el centro, E4, respondiendo y atacando el peón recién desarrollado, y tras D por E4, caballo por E4, transpone una defensa escandinava y más desarrollo. Caballo F6, nuevamente enfrentándose nuevas piezas, caballo G3, bueno, pues controlando la casilla de F5, evitando quizás que el alfil pueda venir a una posición pues bastante activa, y de momento bueno, pues más desarrollo, ¿no? Más movimiento de peones controlando la casilla de E4 con C5, ¿no? Evitando quizás este movimiento. Tras estas jugadas las piezas blancas juegan B3 buscando el fianchetto, ambos jugadores bueno, pues lo buscan, y tras alfil B2, alfil G7, caballo F3, enroque en corto, y alfil E2 también buscando el enroque en corto, que llega en la próxima jugada tras caballo C6. Tras estos movimientos se juega caballo D4 teniendo una pieza pues adelantada, más cambios, caballo por D4, peón por y alfil F3. Bueno, pues metiendo presión sobre este punto de B7, evitando quizás que el alfil de dama se pueda desarrollar, si no estaría cayendo pues dicho peón, y de momento pues dama B6 con un ojo sobre el peón, también bueno, pues manteniendo la defensa de este peón atacado, y tras estos movimientos, bueno, pues la partida continúa con torre E1. Tocando en E7, que está indefenso, se activa la torre y se responde con alfil E6. Es verdad que podríamos pensar en un movimiento como E6, que es posible, pero como vemos, bueno, pues el alfil de momento quedaría bastante inactivo, ¿no? O para desarrollarlo necesita varios movimientos. Por lo tanto, quizás por este motivo, Maxim Vasiliev, aun frenando el peón D7, bueno, pues lo que hace es jugar este movimiento conectando las torres finalmente. Tras estas jugadas, caballo E2 con maniobra y con doble ataque sobre este peón central, torre F8 llegándolo a defender, y tras caballo F4 con ataque sobre el alfil, recordamos que detrás está este peón, alfil F5. Bueno, pues Maxim se deja este peón en E7, pero a cambio empieza a meter quizás con una torre pues presión sobre el punto de C2. Es tanto bueno, pues esa presión que Nakamura decide no capturar, ya que sería un grave error, ganando este peón. No pasa en la partida, lo vemos que la barrita salta debido a dama D6, ¿no? Ataca ambas piezas y bueno, pues la torre no se podría retirar defendiendo el caballo, o de esta manera tampoco, ¿no? El caballo tampoco, bueno, pues está bastante bien controlado por parte de las piezas negras. Por lo tanto, al no poder ocurrir, lo que juega es G4, molestando a este alfil recién desarrollado, se lanza un poquito también al ataque. Hay doble defensa por parte de las blancas también sobre G4, por lo tanto no se puede capturar. Podríamos pensar también en esta posición y quitando presión sobre este punto de C2 en un movimiento como D3, pero quizás C2, aunque es verdad que el alfil ya no tiene fuerza sobre el peón, bueno, pues quedaría quizás trayendo alguna de las torres, y quizás la dama C7 empezaría bastante presión sobre este peón, bueno, pues retrasado, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues G4 ya en el tablero, tampoco va quedando mucho tiempo en el reloj, dama C7, y tras G por F5, a cambio se gana la pieza en esta posición, y lo que gana Maxim Vasiliev, bueno, pues es, tras estos cambios, y hacemos F por G6 y H por G6, es que la dama negra ya está muy activa sobre el flanco de rey, el rey blanco está ciertamente pues expuesto, y siguen los cambios o las capturas, alfil por B7 y torre a B8. Por lo tanto, bueno, pues Nakamura tiene peón de más, de momento el alfil está atacado, dama F3 buscando el cambio de damas que quizás favorecería a las piezas blancas, pero lo evita Maxim Vasiliev jugando dama C7. Se retira, toca dos veces al alfil y también este peón de C2 que podría estar cayendo. Tras estas jugadas parece que alfil A6 puede ser la mejor respuesta, el alfil se lleva a E4 y torre B5, aprovechando que ya no existe este peón en B7. La idea va a ser llevar la torre hacia el flanco de rey para unir más ataque. En caso de capturar en E4, bueno, pues simplemente tras dama por E4 la línea podría
continuar con un movimiento como E6 y parece menos malo para las piezas negras, por lo tanto, para las piezas blancas, perdón, por lo tanto, tras esta jugada se evitan los cambios y se juega este movimiento que anunciábamos, torre B5 y alfil D3. Con esta jugada nuevamente moviendo el alfil, de ahí que alfil A6 quizás hubiese sido un poquito más precisa, evitando torre B5, bueno, pues nuevamente se mueve la pieza, casi que empuja al movimiento de la torre que hemos anunciado anteriormente, lo aprovecha Maxim, juega torre G5, viene con jaque y rey F1, siendo menos mala rey H1. Como vemos, la barrita pues casi que ni se altera, pero al venir el rey a F1, bueno, pues este peón de momento está tocado y parece que es un error bastante importante, al menos así lo marca la barra. Tras estas jugadas, caballo G4. Con este movimiento no solo la dama está entrando en H2, sino que caballo por H2 daría un jaque, ganaría la dama en la siguiente jugada. ¿Y qué pueden hacer las piezas blancas? De momento Naka retira el rey a E2, no evitando caballo por H2 y tras dama H3 con ataque sobre la pieza, dama F4, bueno, pues activando la dama y teniendo el rey blanco de repente muchísimos problemas en la situación. Tras estas jugadas, torre H1 y este final, bueno, pues a mí me encanta, ya que primero lo que hace Maxim Vachier-Lagrave para rematar la partida es hacer este movimiento, torre E5 jaque, el rey, bueno, pues casi que no tiene jugadas, colocas la dama, sería perdedora, y la única jugada menos mala es rey D1, que es lo que ocurre en la posición, pero ahora hay un movimiento excelente por parte de Maxim, que quizás no es el más fuerte, ya que se recomendaba un movimiento como alfil H6 incorporando una nueva pieza al ataque, amenazando mate en D2, pero también, bueno, pues hace un movimiento excelente, ¿no? Bajo mi punto de vista, y es dama por F2. El tema es que las blancas no pueden capturar la pieza, ya que si capturan de torre, pues mate con la dama o incluso con la torre en E1, y el tema es que si capturas con la dama, nuevamente torre 1 jaque desviando a la torre de H1, ya que es el único movimiento que pueden hacer las piezas blancas y estarían perdiendo la dama. Por lo tanto, brillante jugada bajo mi juicio, dama por F2, se responde con alfil A3, parece que, bueno, pues capturar entregando material torre y caballo por dama parece lo menos malo, pues muy difícil de jugar. Se juega alfil A3 y se remata de la siguiente manera. Torre H5 con ataque sobre la dama, torre por H2 y simplemente dama por H2, y en esta posición finalmente, bueno, pues Hikaru Nakamura abandonaba. Esta era la tercera partida, por lo tanto se ponía 3-0. Finalmente, tras varias partidas, y sabemos que Nakamura, como comenté en el vídeo anterior, pues pasaba de ronda y bueno, pues al principio tuvo sus problemas, Maxim Vachier-Lagrave haciendo unas partidas muy buenas, también luego Nakamura, y donde fue yo creo que más determinante fue en el 1+1, que bueno, es donde marca casi siempre la diferencia en Nakamura, ¿no? Y el tema es que, bueno, pues no hay temas de mate a lo mejor directos, pero bueno, pues la posición de las piezas negras, teniendo calidad de más, pues es muy ventajosa. Y en cuanto a los peones, además, cuenta con un peón de más, siendo, por ejemplo, este que está pasado. Y bueno, pues mejor abandonar para no perder tiempo, ya que se juega, este ritmo de 5+1 se juega a 90 minutos. En la descripción del vídeo tenéis toda la información. Por mi parte, nada más respecto a esta partida, traeremos alguna más. Un saludo y hablamos. Chao.